muy agradecido de esta invitación, saludar profundamente esta experiencia, sin duda con una contribución importantísima a un ya largo trabajo de construcción de la comunicación popular en América Latina. Muy agradecido además de que consideraran que nuestra experiencia puede constituir un aporte al aprendizaje colectivo. Y bueno, ayer en la mesa inaugural se comentaba respecto de una cierta tendencia de los marcos regulatorios en América Latina, particularmente en la televisión y más aún en la coyuntura de la reforma digital en América Latina en su conjunto, una cierta tendencia a resguardar espacio en el espectro radioeléctrico para una suerte de democratización, una suerte de irrupción de lo comunitario, lo popular en el espectro. Sin entrar a discutir si eso es cierto o no, y más bien escudando en mi ignorancia de los casos particulares, debo decir que a todas luces el caso chileno no se enmarca en esa tendencia, en esa supuesta tendencia. Muy por el contrario, yo diría que el caso chileno más bien se sitúa en la vereda contraria, en un proceso de contracción, en un proceso de emboscada al movimiento popular y su intento de instalar sus propios relatos, su propia concepción de la sociedad y de los cambios necesarios en Chile. Y esta emboscada no es casual, tiene un contexto social, económico, claro, que todos ustedes conocen. La dictadura de Pinochet en Chile es algo que, déjenme decirlo, no ha sido superado en absoluto, es algo que permanece aún, digamos, diseñó, instaló un andamiaje jurídico, económico, social, que durante la transición democrática no ha sido sino perfeccionado. Y aún así, perfeccionado quiero decir, incluso en sus aspectos, en estos aspectos, en las definiciones de la participación social, etc. Ha sido, claramente se enmarca en esa línea que decía de emboscada al movimiento. Por ahí por el año 89 en Chile aparece la primera radio comunitaria, precisamente en el marco de esta apertura a la democracia, de esta transición democrática. Y esa radio, evidentemente, aparece en un contexto de digamos, alegalidad. En ese momento no existe una ley de radio comunitaria. Recién en el año 92 aparece una ley de radio, quiero decir, que más bien dibuja un contexto jurídico, normativo, precisamente represivo respecto de las radios. Estamos hablando del año 92, una democracia, digamos, que venía con todo el impulso de la refundación de la convivencia democrática en Chile, en teoría al menos. Y esa ley, ayer lo mencionaban algunos aspectos, los tips, charlas de esa ley. En primer lugar, la posibilidad de transmitir con 1 watt de potencia, sin posibilidad de pasar tandas comerciales, por lo tanto, sin posibilidad de financiamiento, una radio por comuna, y estamos hablando de expresiones territoriales donde viven 200.000 personas, una radio comunitaria con 1 watt para 200.000 personas, en fin. Y además la penalización del uso ilegítimo del espectro radioeléctrico. Y yo creo que es una situación que no existe en el resto de América Latina. Es decir, estar en un set de radio que no está autorizada no es una falta, sino que es un delito. Prescrito con cárcel, etc. Esa deuda con la radio comunitaria se suponía que tenía que ser corregida durante el gobierno de Bachelet en el año 2007. Se hizo una reforma efectivamente a esta ley de radio, y esta ley de radio, más bien la reforma consistió en ampliar de 1 watt a 12 watts, mantener la concesión
comunitario por comuna, y permitir algún grado de venta de avisaje, pero regulada por una entidad que crea esta ley y una entidad gobernada por la ARCHI, que es la Asociación de Radios Comerciales del país, ¿no? En el fondo, dejar cautelando a esta asociación gremial de que las radios comunitarias no le vayan a quitar sus clientes. Por lo tanto, digamos, si vemos el resumen de esto, vemos que los cuerpos normativos que han tendido a dibujar alguna cancha, digamos, para el desarrollo de las radios y los medios comunitarios en Chile ha sido un marco definitivamente persecutor. Esta cosa, digamos, de la televisión comunitaria es también, o más bien ocurre en este lento, es un fenómeno que ocurre en este lento proceso de consolidación de la refundación, por así decirlo, de la fundación del gobierno del capital financiero en Chile. Ocurre precisamente en ese contexto, en este silencioso, digamos, perfeccionamiento del modelo de usurpación de las riquezas nacionales y los derechos de los trabajadores y el pueblo. Esta necesidad, digamos, de los actores populares de recuperar la posibilidad de instalar sus diálogos, sus ideas, su visión de la sociedad, irrumpe entre otros canales a través de estas experiencias de televisión comunitaria que en Chile ya deben llevar 7 años. Y debo decir que parten desde la nada, digamos, sin contar, como dicen los gringos, con un know-how, una condición técnica de alimentación, digamos, sino que parten como una iniciativa constituida fundamentalmente de voluntad y de Google. Nosotros como colectivo Andamio tenemos la posibilidad de instalarnos también con una iniciativa de esta, que es Umbrales TV, y esta experiencia, digamos, de hacer televisión, o más bien de intentar hacer televisión popular, nos planteó varios problemas que creo que algunos de sus aspectos son bastante comunes a otras experiencias. En lo técnico, en lo político y en lo social organizativo. En lo técnico es precisamente la inexistencia del know-how, de un apresto, digamos, técnico para evitarse los 2 años al menos de aprendizaje de cómo se hace, ¿ya? Y dentro de esta brecha tecnológica también está decirlo el tema que aludía, el tema del transmisor, que parece algo accesorio, pero que finalmente es el alma del problema, o al menos la mitad del problema. Porque finalmente todo el esfuerzo, por ejemplo, el esfuerzo político de un par de años, digamos, organizativo, de formación, de generar expectativas, de armar el diseño y de echarlo para adelante, con un mal equipo finalmente se frustra todo eso.